Bien, en el día de hoy vamos a ver entonces el tema 4 a dar inicio, que es una continuación del tema 3, donde calculamos reacciones. Entonces, todos los temas que vamos a ver en el tema 4, digamos que inicialmente hay que calcular las reacciones y a partir de ahí se calcula lo otro. Entonces, en este caso vamos a ver fuerzas internas, vamos a ver cálculo de flexiones, vamos a ver también línea de influencia, tanto para pórticos como para vigas. Bien, es un tema bastante amplio, donde podemos analizar a totalidad las vigas y los pórticos. Bien, el primer concepto, que es lo primero que vamos a tratar, son las fuerzas internas. No son más que, digamos que la respuesta, ¿verdad?, de la estructura ante acciones o cargas externas. Cuando te aplica una carga a una estructura, lo que hace que esa estructura se mantenga íntegra, bien, y no se rompa son las fuerzas internas que se generan en el interior de la estructura, como su nombre lo dice, y son una respuesta de estas cargas externas y garantizan entonces el equilibrio interno de las mismas. Entonces, digamos que eso es la oposición del material a romperse, ¿verdad?, o a quebrarse cuando aplicamos una carga externa. Entonces, las fuerzas internas, las que trabajamos aquí en este curso, que trabajamos estructuras en el plano, tenemos la fuerza axial, fuerza cortante y momento flector. Bien, eh, vamos a ver la descripción de cada una de ellas, pero para que sepan que en el plano donde trabajamos nosotros solamente tenemos estas tres. Ahora, si vemos una estructura que es en el espacio, que es como las estructuras reales que tenemos, pues aparecen también los momentos torsores. Entonces, en el plano, solamente fuerza cortante, fuerza axial y momento flector. En el espacio, tenemos también momentos torsores. La primera es la fuerza axial. La fuerza axial es básicamente la resultante de todas las fuerzas que van en dirección del eje longitudinal del elemento. Bien, tenemos un elemento, una viga, una columna, tiene un eje longitudinal. Si la fuerza va en dirección del eje longitudinal, pues es una fuerza axial. Por ejemplo, en el caso de una columna que es vertical, todas las fuerzas gravitacionales que viajan a través de las columnas son fuerzas axiales, porque van en dirección del eje del elemento. Estas fuerzas, como van en dirección del eje, tienen dos formas de actuar en la estructura. Pueden tender a comprimir el elemento o a tensionarlo, a alargar. Si, por ejemplo, tenemos un elemento de este tipo y tenemos una fuerza de este lado y una fuerza de este lado en dirección de su eje longitudinal, en este caso tienden a alargar el elemento. Sin embargo, si la fuerza viene en esta dirección, hacia adentro y hacia adentro, tienden a comprimir el elemento. Bien, cuando se tensiona, como en el caso de la derecha, se alarga y se considera positiva la fuerza axial. Cuando va a compresión o a corte el elemento, se considera negativa. Algo importante de las fuerzas internas es esto, que el considerarla positiva o negativa no depende de si va hacia la izquierda, si va hacia la derecha, si va hacia arriba, si va hacia abajo, sino depende del efecto que produzca en el cuerpo. En el caso de la fuerza axial, si tiende a tensionar o alargar el elemento, se considera positiva. Si tiende a cortar el elemento, se considera negativa o a comprimirlo. Bien, ¿alguna pregunta en cuanto a la fuerza axial? Entendido completamente. Bien, próxima fuerza. Bien, en este caso, como le digo, dirección del eje longitudinal. Si tenemos, por ejemplo, una vista, digamos que esta es la sección transversal del elemento, es así. Su eje longitudinal, pues la fuerza va en esta dirección, viéndola en 3D. Dirección del eje longitudinal. Cuando hablemos de fuerzas perpendiculares al eje longitudinal, sería una fuerza que va así, paralela a la cara de la sección transversal. En este caso son las fuerzas cortantes, las que van de esta manera. Bien, básicamente es la resultante de todas las fuerzas que van perpendiculares al eje del elemento, es decir, van perpendiculares a la fuerza axial. Bien, la fuerza cortante tiende a ser positiva cuando las fuerzas externas tienden a provocar un movimiento hacia arriba en la parte izquierda del elemento y hacia abajo en la parte derecha. Esto es, por ejemplo, si yo tengo el elemento
Recuerden que las fuerzas internas están en el interior de la estructura. De la única forma de yo verla es si yo hago un corte en la estructura. Imagínense que esto es una viga, está apoyada de este lado, cortamos acá, tenemos un extremo derecho y un extremo izquierdo, acá. Bien, vamos a decir este, perdón, extremo izquierdo es este y extremo derecho es este. Voy a poner aquí otro color. Bien. Si la fuerza interna tiende a provocar movimiento hacia arriba, en la parte izquierda y hacia abajo, en la parte derecha. Son fuerzas externas. Entonces, la fuerza cortante, recuerden que es la respuesta a estas fuerzas internas, iría contrarrestando esto. Es decir, que en este lado, en el corte, iría así para garantizar el equilibrio de la parte, ¿verdad? Las fuerzas tienden a llevarlo hacia arriba, la fuerza cortante va hacia abajo para equilibrar. Aquí la fuerza externa tiende a llevarlo hacia abajo, la fuerza cortante debe ir hacia arriba para equilibrar. Bien, entonces, a diferencia del axial, que es muy fácil de ver, pero cuando comprime o cuando tensiona, si es negativo o positivo, en el caso de la fuerza cortante es el único que es un poco más complejo de ver. Entonces, simplemente lo pueden ver de esta manera. Cuando cortan la estructura, si analizan la parte izquierda, la fuerza cortante va hacia abajo para considerarse positiva. Cuando analicen la parte derecha, la fuerza cortante va hacia arriba para considerarse positiva. Algo muy importante y es que a diferencia de cuando yo hago equilibrio, por ejemplo, sumatoria de fuerzas o sumatoria de momentos, que yo soy quien defino cuál es la dirección positiva. Bien, en el caso de las fuerzas internas, no. Yo no defino cuál es la dirección positiva. La dirección positiva va en función del efecto que hace sobre la estructura y es un convenio de signos que está fijo, no se puede cambiar. ¿De acuerdo? Y el momento flector, bien, resultante de todos los momentos que se generan con respecto a un eje perpendicular al plano que estamos trabajando. Bien, se considera positivo cuando las fuerzas tienden a provocar una curvatura hacia arriba y negativo cuando va la curvatura hacia abajo. Lo mismo, si tenemos una viga simplemente apoyada con cargas hacia abajo, tiende a curvarse de esta manera. Bien, aquí tenemos una curvatura hacia arriba. Si la viga, a diferencia, tuviera una curvatura en esta dirección, hacia abajo, o sea, la curva hacia abajo se considera negativa. Bien, positiva, negativa. Bien, también suelen decir que si la curvatura es como esta, es una carita feliz, positiva, si es una carita triste, pues negativa, como lo pueden tener ahí como referencia. Entonces, ¿qué pasa? Para que esto pueda ser así, si yo corto acá el momento, aquí tendría que ir así para provocar esa curvatura hacia abajo y acá tendría que seguir así. Entonces, para que sea positivo, si yo corto en la parte izquierda, tiene que ir antihorario, pero en la parte derecha tendría que ir horario para considerarse positivo. Bien, pero básicamente por esto, el efecto o el momento flector para considerarse positivo es la curvatura hacia arriba, que se genera con presión arriba y tracción abajo. Para que sea negativo, la curvatura hacia abajo. Entonces, si resumimos eso, este es el convenio de signos que tenemos. Se va a depender de, como le digo, si cuando hacen el corte, aíslan o analizan la parte izquierda o la parte derecha. Si analizan la parte izquierda, el axial debe de ir hacia la derecha, fíjense saliendo de acá. Si yo me imagino que tengo acá, aquí tengo el apoyo, de este lado, aquí tengo el apoyo, de este lado. Fíjense aquí lo que hace el axial. Si yo tengo esto fijo acá y aplico la fuerza axial, se va a tensionar, por lo tanto es positivo. Lo que vimos ahorita del cortante iría hacia abajo, bien, y el momento también lo que vimos que iría antihorario para que la curvatura sea así. Igual, si va a la parte derecha, el axial iría hacia la izquierda para poder tensionarlo, el cortante hacia arriba, por lo que vimos ahorita, y el momento igual, horario, para que igual la curvatura sea hacia arriba. Pero este es el convenio de signos, esto es fijo, sí o sí, debe de ser así, eso no se puede cambiar. Bien, siempre que usted aísle la parte izquierda, tiene que colocar la fuerza como se muestra acá.
Siempre que aísle la parte derecha, tiene que colocar las fuerzas como se muestran acá. Bien, no hay posibilidad aquí de cambiar esto. Siempre tiene que ir así, según nuestro convenio de signos. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta? Todo bien, maestro, se entendió bien la explicación. Está todo bien, sí. Bien, entonces vamos a entrar ya al cálculo de fuerzas internas. Como yo le comenté a ustedes, las fuerzas internas se generan en el interior de la estructura y para poder verlas tenemos que hacer un corte en la estructura. Bien, entonces para que tengan eso en mente, como criterio general de cómo, dónde están las fuerzas internas, dónde aparecen las fuerzas internas. O sea, para calcular fuerzas internas de un punto en particular, estos son los siguientes pasos que tenemos que hacer. Primero, calcular reacciones, como ustedes saben, como lo comenté al principio. Para yo calcular reacciones, primero hago mi diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? De la estructura, demuestro todas las reacciones, todas las cargas, si tengo carga distribuida, pues las concentro, etcétera, para poder aplicar sumatoria de fuerza y sumatoria de momento. Bien, aplicamos las ecuaciones de equilibrio y calculamos las reacciones de apoyo. Bien, hasta el paso 2 es lo que ustedes han hecho hasta el tema 3, hasta el tema anterior. Luego los tres siguientes pasos sí son nuevos. Entonces, como las fuerzas internas, como le digo, se encuentran en el interior de la estructura, hay que hacer un corte, una sección de la estructura. Entonces, si me piden la fuerza interna de algún punto en particular, se secciona o se corta el elemento en ese punto en particular, en ese punto de interés, y ahí voy a tener entonces dos partes cuando corte la estructura en ese punto, una parte derecha y una parte izquierda. Se aísla una de las dos porciones, la que usted entienda que le conviene, no importa cuál porción aísle, le va a dar exactamente lo mismo el resultado. Entonces usted aísla ahí la porción que usted entiende, la que le convenga. Bien, no importa cuál aísle, le va a dar exactamente lo mismo. Una vez la isla, coloca las fuerzas internas según el convenio de signos. Recuerden, este convenio de signos es fijo, esto no se puede cambiar. Si usted aisló la parte izquierda, así van las fuerzas. Si aisló la parte derecha, así van las fuerzas. No se puede cambiar esto. Entonces, usted una vez corte la estructura y aísle una de las dos porciones, tiene que colocar todas las fuerzas según el convenio de signos que previamente establecimos. Una vez yo tenga colocada estas fuerzas internas según nuestro convenio de signos, simplemente se aplican nuevamente las ecuaciones de equilibrio. Suma de Fx, suma de Fy y suma de momento, igual cero. Y con eso ya consigo las fuerzas internas de ese punto en particular. Bien, imagínense que yo tengo una estructura, yo conozca la reacción, o sea, vamos a decir que vale 10, o sea que aquí tengo una carga que vale 15, y yo corté por acá, cuando yo coloco mis fuerzas internas, bien, axial, cortante y momento, bien, axial N, cortante V y momento, ya si yo aplico las sumatorias de fuerzas acá, las ecuaciones de equilibrio, pues consigo estas fuerzas internas. Suma de Fx igual cero, axial igual a cero. Suma de Fy igual cero, 10 menos 15 menos el cortante igual cero y le despejo el cortante. Y suma de momento, bien, igual cero, pues sumatoria de momento con respecto a este punto, se elimina el cortante y el axial y consigo el momento. Entonces, fíjense que es bastante sencillo. ¿Se ve? ¿Se entendió? Sí, maestro. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Recuerden que la idea de acá es que se vayan sin ninguna duda y ya simplemente en la casa pues hagan la práctica, pero no vayan a volver a reestudiar o aprender el ejercicio cuando ya nosotros acá lo podemos aclarar. Todo está correcto.
Bien, entonces eso es para calcular la fuerza interna de un punto en particular. Ahora bien, para el diseño de una estructura, la estructura se diseña con las fuerzas internas. Lo que yo tengo que hacer es diseñar una estructura o dimensionarla para que sea capaz de resistir todas las cargas externas que se transmiten, ¿verdad? O se hacen, se transforman en fuerzas internas. Por lo que yo necesitaría conocer no solamente la fuerza interna de un punto en particular, sino la fuerza interna de toda la estructura para con eso ver cuál es la fuerza interna máxima que se produce y con esa fuerza interna máxima pues diseñar la estructura. Es decir, yo necesitaría conocer en mi estructura cuál es el axial máximo que se produce, cuál es el cortante máximo, cuál es el momento máximo y con eso yo poder diseñar la estructura. Entonces no me vale de nada o no me es significativo conocer la fuerza interna de un solo punto, sino que necesitaría conocer la fuerza interna de toda la estructura. Bien, para poder trabajar bien. Entonces para esto se hacen lo que llamamos los diagramas de fuerzas internas. Los diagramas de fuerzas internas básicamente son gráficas donde muestran todos los valores de las fuerzas internas a lo largo de la estructura. Es decir, si yo conozco cuánto vale el axial en el punto A, en el punto B, en el C y en el D, puedo hacer un gráfico uniendo esos puntos. Bien, y así conozco el valor de la fuerza interna en cada punto de la estructura. Conozco todos los valores de la fuerza interna en cada punto de la estructura y se hacen de manera independiente. Se hace uno para la fuerza axial, se hace uno para la fuerza cortante, se hace uno para el momento flector. Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? Bueno, permiten visualizar, permiten ver exactamente qué está pasando en la estructura, cuáles son los puntos donde se producen las fuerzas internas máximos, los esfuerzos máximos, y utilizar esto para el diseño. Por ejemplo, si yo fuera a diseñar esta estructura y digamos que todos los elementos tienen que ser iguales, columnas y vigas, bien, para simplicidad, pues el axial mayor que tengo acá es el de 24 para esta columna que tengo acá. El cortante mayor es el de 14 y el momento mayor es el de 20. Bien, entonces con estas fuerzas mayores, fuerzas internas mayores o máximas, es que se diseña la estructura. Por eso la importancia de conocer estos diagramas, porque así usted puede ver el comportamiento, bien, de la fuerza interna en cada punto de la estructura. Bien, ¿cómo elaboramos estos diagramas de fuerzas internas? Hay diferentes métodos. El primero que vamos a ver es el método de cortes. También vamos a ver el método de áreas y el método de equilibrio. A ver que son bastante sencillos. Bien, el método de corte es muy parecido a lo que explicamos anteriormente, de conseguir la fuerza interna en un punto en particular, pero en este caso no lo hacemos en un punto en particular, sino lo hacemos por tramos. Y vamos obteniendo ecuaciones de fuerza interna por cada tramo. Si yo tengo la ecuación de un tramo, pues simplemente evaluando en sus extremos puedo conseguir la fuerza interna de ese tramo. Bien, entonces el método de cortes, una vez yo verá, haber calculado las reacciones, siempre hay que calcular reacciones primero, lo que tenemos que hacer es distribuir o seccionar la estructura por tramos. Bien, donde en cada tramo yo pueda conseguir mi ecuación de fuerza interna. Ahora, ¿cómo yo subdivido la estructura por tramos o qué me define donde voy a tener un tramo donde hayan cambios en la fuerza interna? Bien, en cada tramo yo lo que voy a conseguir es la ecuación de la fuerza interna, la ecuación del axial, la ecuación de la cortante, la ecuación del momento. Entonces, si hay alguna carga, alguna cosa, algún cambio de dirección, alguna reacción que me cambie ya ese comportamiento, pues ya la ecuación no aplica. Por eso se hacen por tramos. Entonces, ese tramo o esos tramos van definidos donde hay algún cambio en la fuerza interna. Y estos cambios en la fuerza interna se producen por cambios en el exterior, ya sea por una carga puntual, ya sea por una carga distribuida, ya sea por una reacción de apoyo, ya sea por un cambio de dirección. Por ejemplo, cuando pasamos de una columna que es vertical a una viga que es horizontal, pues ahí hay un cambio en el comportamiento de la estructura. Entonces, si lo queremos ver a modo de resumen, bien, los tramos donde vamos a seccionar sería siguiendo los siguientes criterios. Bien, entre cargas distribuidas hay que hacer un corte para conseguir la ecuación de cargas de fuerzas internas entre cargas distribuidas. Antes y después de cargas concentradas o distribuidas. Bien, antes y después de cambio de dirección de la estructura. Antes y después de cambio de rigidez. Antes y después también de una reacción de apoyo, porque una reacción de apoyo se considera una carga concentrada. Bien. Entonces, por ejemplo, si lo vemos de la siguiente manera, vamos a ver, supongamos que decimos que este es una viga, vamos a decir que tenemos un apoyo acá,
apoyo acá y un apoyo acá. Vamos a decir que tenemos una carga distribuida aquí. Vamos a decir que tenemos una carga puntual acá y una carga puntual acá. Entonces, según nuestro criterio, fíjense que dice, entre cargas distribuidas, antes y después de cargas concentradas y distribuidas, antes y después de apoyo, le dije, antes y después de cambio de dirección de la estructura, y antes y después de cambio de rigidez. Bueno, vamos aquí a borrar esta parte, vamos a hacer como si fuese un pórtico, para que se vea de manera completa. Vamos a decir que es un pórtico, vas acá, y vamos aquí a ponerle una carga distribuida. Entonces empezamos. Vamos a empezar de la izquierda a la derecha. Bien. Tengo una carga distribuida. Dice que entre carga distribuida. Pues aquí iría un corte, ¿verdad? Voy a llamar el corte 1. Tengo aquí un apoyo. Dice antes y después de carga concentrada, que también le dije que es antes y después de un apoyo en la estructura. Antes de ese apoyo no hay nada. No hay estructura. Bien. No hay corte. Después del apoyo iría un corte acá. Pero ya ese corte es el mismo que hice acá. El corte 1. Entonces, entre carga distribuida, antes y después de un apoyo, pues ya el corte 1 está ahí, que es después del apoyo. Bien, entonces se va acá. Entonces, ese tramo de acá, con ese solo corte, consigo el comportamiento de ese tramo. Bien, justamente en ese punto, a partir de acá, me cambia el comportamiento porque ya no hay carga distribuida en este tramo de acá. Entonces, como es antes y después de cargas concentradas o distribuidas, pues después de esta carga distribuida, iría un corte acá. Corte 2. Bien, este tramo consigo mi ecuación, luego veo que tengo un apoyo. Entonces, antes y después del apoyo. El de antes ya lo tengo, que es el corte 2. Después del apoyo iría el corte 3. Ahí tendría el comportamiento del tramo de acá a acá. Luego hay una carga concentrada. Antes y después de carga concentrada. El corte antes ya lo tengo, que es el corte 3. Bien, después de la carga concentrada, corte 4. Tengo ese tramo también, veo que hay otra carga concentrada, antes y después de la carga concentrada. El corte de antes lo tengo, que es el corte 4, corte 3, después, sería el corte 5. Luego tengo este tramo, veo que aquí hay un cambio de dirección. Piensa que aquí dice antes y después del cambio de dirección de la estructura. Pues antes del cambio tengo un corte ya, que es el corte 5. Después del cambio, corte 6. Bien, tengo aquí ese tramito, luego hay una carga distribuida. Antes y después de cargas distribuidas. El de antes lo tengo, que es acá. Bien, después de carga distribuida. Y entre carga distribuida, o sea que tendría uno acá. 7 y 8. Entonces fíjense que básicamente los cortes son por tramos donde haya algún cambio. Es fácil de ver. Aunque usted no sepa los criterios acá, es fácil de ver. Por ejemplo, es fácil de ver que aquí, de A a B, tengo un comportamiento. Como aquí no tengo ninguna carga, pues de B a C hay otro comportamiento. Como aquí entró una reacción, de C a D es un tramo diferente. Aquí entró una carga puntual, pues de D a E es un tramo diferente. Bien, de E a F es un tramo diferente. Igual aquí cambia de dirección. Bien, de F a G, bien, es un tramo diferente. En G aparece una carga distribuida, pues de G a H es diferente. En H se acaba la carga distribuida, pues de H a I es diferente. Pues fíjense que es muy fácil visualmente de ver cuáles son los tramos diferentes que tengo donde me cambia el comportamiento. Bien, estas indicaciones de acá o estos criterios son válidos, bien. Básicamente es lo que seguimos para poder hacer los cortes, pero fíjense que es visual. Usted visualmente puede ver dónde hay un cambio de comportamiento de la estructura, dónde se acaba una carga distribuida, dónde empieza una carga distribuida, dónde hay una carga puntual, dónde hay una reacción, dónde hay un cambio de dirección. Es más visual que otra cosa. Bien. Alguien de los cortes que vimos ahí, de los tramos que separamos, no entendió el por qué separábamos un tramo de otro, no entendió el por qué hicimos un corte en alguno de los lados, o se ve. Fíjense que, como le digo, es más visual que otra cosa. Usted ve el comportamiento, cómo va cambiando en diferentes tramos. Siempre y cuando haya una carga nueva,
una carga puntual, una carga distribuida, o se acabe esa carga distribuida. Son tramos diferentes, con comportamiento diferente. ¿Se entendió? ¿Alguna duda, alguna pregunta? De mi parte entendí, maestro. Esa parte nos la dieron en estática y se entendió bien. Profesor, Sí, lo escucho. eh, una pregunta. Si, por ejemplo, esas cargas concentradas, que por ejemplo son, qué sé yo, kilonewton por metro, ¿verdad? Sí. Yo, qué sé yo, sea un rectángulo. Y usted sabe que la carga, al final, cuando usted le calcula el, el centro gravitatorio, usted sabe que va a quedar en el medio. Y yo hago el corte en el mismo medio donde está la carga. No, lo que pasa es que en ese caso, mira lo que pasa. Por ejemplo, imagínate que tú haces un corte en el tramo AB. Bien, y ponte que ese tramo valga 4 metros. Cuando yo hago un corte, yo no hago un corte en un punto en específico, ni en el medio, en ningún lado. Yo hago un corte a una distancia X. Eso lo van a ver cuando hagamos el ejemplo. Yo tengo aquí el tramo AB con mi carga distribuida y yo hago un corte a una distancia X. Bien, no es en un punto en específico. Si la carga, por ejemplo, es 5 kilonewton por metro, como aquí la base es X ahora, no tiene una dimensión específica, cuando yo concentre, la concentraría 5x, la base por altura, y la pongo en el centro, que sería AX/2. Lo que pasa es que el corte que se hace no se hace en ningún punto en particular. Bien, se Ok, hace es a una distancia X en el tramo. Bien, sí. pero ustedes van a ver, cuando hagamos el ejemplo, lo van a ver un poco más claro. Bien, entonces si no hay preguntas, vamos a continuar. Bueno, digo, esto lo van a ver más claro cuando hagamos los ejercicios del método. Pero como lo comentaba ahorita, en cada corte que hagamos, vamos a colocar las fuerzas internas y se va a calcular cada una de las fuerzas internas. Lo único que no se va a calcular o no va a quedar como un número, sino que van a ser ecuaciones. Bien, como al final vamos a hacer un corte a una distancia X, me van a quedar ecuaciones en función de X de esas estructuras, de esas fuerzas internas. Y luego ya dándole valores en ese tramo
vamos a obtener la fuerza interna de ese tramo como tal. Vamos a ver un primer ejemplo, pero ya en la próxima clase vamos a ver un poco más de ejemplos elaborados. Vamos a ver este primer ejemplo. Dice que aquí tenemos una viga simplemente apoyada con un pequeño voladizo en este extremo. Bien, el voladizo es de 2,5 metros, tiene 20 kilonewton en el extremo, una carga de 40 kilonewton acá, a una distancia de 3 desde acá y 2 desde acá. Bien, primero calcular reacciones. Recuerden, siempre reacciones primero. Hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Bien, apoyo de segundo orden, apoyo de primer orden. Le colocamos las cargas y aplicamos equilibrio. Suma de Fx a x igual a 0. Sumatoria de fuerzas en y. Una sumatoria de momento en a igual a 0. En este caso, el punto A realmente es este punto de acá. Bien, ahí en la figura se ve un poco mal. El punto A es este de acá. Suma de momento en A igual 0, tendríamos la fuerza de 20 por 2,5. Bien, la fuerza de 40, que gira antihorario. La fuerza de 40 gira horario negativo por 3. Y BY por 5, antihorario. De ahí despejamos a BY y nos da 14. Sumatoria de fuerzas en Y igual 0, tendríamos 20 más 40, 60 hacia abajo. Bien, más AY más BY, que es 14. Bien, 60 menos 14, 46. Ahí tenemos las dos reacciones, AX y AY y BY. Entonces los cortes, como comentaba ahorita, es más visual. Fíjense, tenemos aquí un tramo, que es este, tengo una carga aquí puntual, aquí hay una reacción, entonces en este tramo hay un corte. Luego de la reacción hay otro corte. Bien, este tramo acá, luego aquí aparece una carga puntual, pues un corte acá. Y la estructura se me divide en tres tramos, corte N, corte M y corte L. Fíjense que es visual. Si ustedes se fijan, hay una carga puntual acá y un apoyo acá, una carga puntual y un apoyo acá. Por lo tanto, un tramo de acá a acá, un tramo de acá a acá y un tramo de acá a acá. Siguiendo los criterios igual que comenzamos ahorita, antes y después de una reacción de apoyo, antes y después de una carga puntual. Son los mismos criterios, pero como le digo, es más visual. Usted puede ver los tramos de manera visual. Entonces, si hacemos el corte, por ejemplo, N, fíjense que los cortes se hacen por tramos. Si ese tramo tiene un intervalo. El tramo del corte N, que es el tramo de acá a acá, ese tramo vale 2,5. ¿Verdad que sí? Entonces, el corte N, bien, sería de 0 menor o igual que X, el intervalo menor o igual que la longitud del tramo, que es 2,5 en este caso. Bien, cuando estoy en 0, fíjense que X se mide desde el extremo en dirección a mi corte. Aquí se cortó y se tomó la parte izquierda. Fíjense acá. La parte izquierda, si corto acá, la parte izquierda es la que tiene la carga de 20 de este lado. Bien, la distancia X se mide, bien, desde el extremo en dirección a mi corte, o sea que tengo acá. Por lo tanto, si X vale 0, como se mide desde acá, estaría parado en el extremo de la carga puntual. Si X vale 2,5, pues estaría acá en el otro extremo del tramo. Ya tengo la reacción. Bien. Entonces, de 0 a 2,5. Colocamos nuestras fuerzas internas de acorde al convenio de signo que establecimos. Recuerden, cuando tomo la parte izquierda, el axial va hacia la derecha, el cortante hacia abajo con una V y el momento antihorario. En este caso, como es una viga, no hay fuerzas axiales, por lo tanto, el axial me va a dar 0. Usualmente, si yo sé que me va a dar 0, pues no lo coloco. Y solamente coloco el cortante y el momento flector. Y una vez tengo esto, simplemente es aplicar ecuaciones de equilibrio. Suma de fuerzas en Y igual 0. Tengo menos 20 menos el cortante igual 0. El cortante vale igual a menos 20. Bien. Tanto para X igual 0 como para X igual a 2,5 vale menos 20 porque aquí no tengo ninguna variable. Bien, sumatoria de momento. Siempre se hace sumatoria de momento con respecto al punto del corte. A este punto donde tengo el cortante. Siempre.
Bien, sumatoria de momento con respecto a ese punto del corte igual cero, se elimina el cortante, nunca me entra el cortante en esta ecuación. Tengo el momento, que ya es un momento como tal, m, y el momento de la fuerza de 20, por la distancia que tengo acá, que es x. 20x, igual giraría de manera antihoraria. M más 20x igual cero, despejando m de acá, sería igual a menos 20x. Se evalúa en los dos intervalos, cuando equivale cero y cuando equivale 2,5. Bien, cuando equivale cero, ¿qué le da m? Cero, ¿verdad? 20 por cero, cero. Y cuando equivale 2,5, 20 por 2,5, 50 negativo. Bien, otra cosa, este método es bastante fácil de confirmar si usted lo va haciendo bien o si lo va haciendo mal. Porque, por ejemplo, en el extremo A es un extremo libre. Ahí no hay ningún tipo de momento, ¿verdad? El momento de ahí es cero. Si cuando usted calcula el momento en ese extremo A le da diferente de cero, pues ya usted sabe que hay algún tipo de error y hay que verificarlo. ¿Alguna pregunta de ese primer corte? ¿Alguna duda? Ya tendríamos, fíjense acá, el cortante. Bien, que cuando evalúo para x igual cero o para x igual a 2,5 es el mismo. Bueno, no hay ninguna x. Aquí para x igual cero, el momento le da cero. Y para x igual a 2,5, evaluando en esa ecuación, el momento le da menos 50. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí, profe. Otra cosa que ya como usted dijo, para los diagramas ya sea de cortante y de momento, cuando vayamos a hacer el de cortante, que es -20, esa forma de ese sería constante y ya para el momento sería lineal. Exactamente, exactamente. Eso es importante también, como dice su compañero, no solamente conocer los valores que estamos aquí calculando en los extremos, sino también la ecuación. Esa ecuación que tengan acá es que le va a delimitar o a definir la forma del diagrama. Bien, como aquí es una ecuación lineal, pues la gráfica es una línea recta. Cuando yo una estos dos puntos, 0 y 50, en el gráfico se van a unir según la función que tenga acá. Línea recta. Acá es una constante. Bien, pues es constante. Simplemente acá estas funciones la van a definir en la gráfica. Cuando sea cuadrática, ya saben que la gráfica es una parábola. Si es cúbica, una hipérbola. Entonces, aparte de definir o de calcular los dos puntos, los momentos o lo cortante de los puntos extremos, también la gráfica le define, o la ecuación le define la forma de la gráfica cuando lo vayan a dibujar. ¿Alguna otra pregunta con respecto a eso? No, Bien, entonces como le comentaba, esto es fácil de verificar si lo van haciendo bien o si lo van haciendo mal. ¿Por qué? Porque usted conoce los momentos y los puntos extremos. Por ejemplo, en B, yo sé que el momento es cero. Y aquí en este extremo que es libre, también el momento es cero. O sea, si cuando yo calculo el momento de acá y el momento de acá no me da cero, pues algo anda mal. Otra cosa también que es fácil de confirmar es que, por ejemplo, este punto de acá es común para el corte N, para el corte M. Cuando yo calculé el momento en este punto, tanto en el corte N como en el corte M, tiene que darme exactamente lo mismo. Es decir, acá me dio menos 50. Cuando yo haga el corte M y calcula el momento para este punto, si no me da menos 50, pues está mal. Tiene que darme exactamente lo mismo. Eso es en cuanto al momento. El cortante sí da diferente, porque aquí hay una carga puntual aplicada. La reacción es una carga puntual. Entonces, cuando yo calcule el cortante acá, que me dio 20, cuando lo calcule en el otro lado, pues no me va a dar 20, me va a dar otra cosa. Ahora, esa otra cosa es simplemente la diferencia entre este valor de acá y la reacción que tengo acá. Si aquí tengo una reacción de 50 y esto me dio 20, pues aquí me va a dar 20 menos 50. Bien, por eso le digo, este método es fácil de verificar si lo van haciendo bien o si lo van haciendo mal. No hay forma de que usted termine ese ejercicio y no sepa si está bien o si está mal. Usted lo termina y sabe si está bien
o ni siquiera lo termina, usted lo va haciendo. Y a medida que va haciendo los cortes, va a saber si va bien o si va mal. Bien, el método no le permite terminar y hacerlo mal sin darse cuenta, porque los números tienen que ir coincidiéndole. Tienen que los extremos aquí, si tengo un apoyo, tiene que darme cero. Bien, entonces tienen que ir coincidiéndole. Si no le coincide, pues ya usted sabe que hay que revisar el ejercicio. Aquí, ¿qué nosotros vamos a verificar? En el corte M, que cuando calculemos el momento en este punto, tiene que darnos menos 50, como nos dio acá. Entonces vamos al corte M. Si cortamos acá, tenemos una opción, dos opciones, perdón. O aislamos la parte izquierda, que es esto de acá, o aislamos la parte derecha. Usted aísla la que usted quiera, va a dar exactamente lo mismo. Bien, en el caso de este ejercicio, de este ejemplo, se aisló la parte izquierda. Bien, hay dos formas también de colocar a la distancia X. Fíjense que yo estoy trabajando es este tramo de acá, el tramo de acá a la fuerza de 40, que es un tramo que mide 3. Bien, entonces cuando yo corto acá mi estructura, ya no mide 3. Yo estoy cortando en ese tramo. Entonces hay dos formas. O yo pongo que X va desde el extremo de la estructura hasta mi corte, X. Si lo hago así, yo sé que esto de acá vale 2,5, de acá a acá. Entonces, ¿de aquí cuánto valdría? Si el total es X, esto es 2,5, esto sería X menos 2,5. ¿Verdad que sí? ¿Alguien ahí no entendió esa parte? Sí, se entendió, maestro, porque ahí usted lo seleccionó, ya no depende ya del punto A, sino desde el inicio. Es como quien Exacto. dice, ya se olvidó el primer corte, entonces ya se comienza desde el inicio hacia el segundo corte. Exactamente. Y el primer corte no olvidamos de él. Ahora vamos a hacer el segundo corte. Entonces, lo que yo quiero explicarles es que hay dos formas. Una forma es que yo coloco a X desde este extremo en dirección a mi corte. Mi corte está acá. De aquí a aquí vale X. Ya olvídense del primer corte, porque el primer corte, que era acá, X iba de aquí a aquí. Pero el primer corte es independiente del segundo corte. O sea que primer corte terminado, ya me olvidé del primer corte. Vamos al segundo corte. X va desde el extremo hasta mi corte. Mi corte está acá ahora. Como desde A al apoyo, o de aquí al apoyo, vale 2,5. Pues si esto de aquí a mi corte vale X, pues de aquí a aquí vale X menos 2,5. ¿Verdad que sí? Hasta ahí estamos de acuerdo. Sí, maestro. Entonces, como lo que yo quiero evaluar es este tramo, el tramo que va de aquí a aquí, para yo poder evaluarlo con X, pues el primer punto del tramo, que sería este, del apoyo, sería cuando X vale 2,5, ¿verdad? Si X va desde acá, cuando X vale 2,5 es que estoy en este tramo, al inicio del tramo. Y cuando X valga 5,5 es que estoy acá. Entonces sería 2,5 menor o igual que X menor o igual que 5,5. Bien, cuando X, si X se mide desde el extremo de acá, para yo poder evaluar ese tramo, el punto inicial del tramo es a 2,5 que está. Y el punto final sería 2,5 más 3, 5,5. ¿De ahí estamos de acuerdo? Sí, maestro. Bien, entonces eso es una forma de hacerlo. Es una forma de hacerlo. Se lo quiero comentar porque hay dos formas de hacerlo. En este ejercicio se va a hacer de esa forma. Pero más adelante, cuando le haga otros ejemplos, se lo voy a hacer de la otra forma porque para mí la otra forma es más sencilla, más simple. Bien, entonces ya tienen toda la distancia y eso sería para 2,5 menor o igual que x menor o igual que 5,5. Ahora hay otra forma. En vez de yo medir a x desde el extremo total, ¿verdad? Desde acá, y para poder llegar a mi tramo sería 2,5 y después 5,5, yo podría hacer lo siguiente. Yo puedo decir, mira, mi corte 2 es acá. Entonces, x yo lo voy a medir siempre desde el extremo del tramo que estoy analizando en dirección a mi corte. No desde el extremo de la estructura, sino desde el extremo del tramo que yo estoy calculando, que es este. Bien, entonces yo pongo X ahí, yo sé que de aquí a aquí vale 2,5, entonces de acá a acá sería 2,5
más X. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora yo tengo a X medida desde mi tramo. O sea, para yo evaluar en mi tramo sería cuando X vale 0, estoy aquí en el inicio del tramo 2, y cuando X vale 3, estoy en el final del tramo 2. Entonces sería 0 menor o igual que X menor o igual que 3. Si lo hacen de la otra forma o de esta forma, le va a dar exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia o por qué yo prefiero este? Porque siempre que se hace así, tú vas a tener un tramo o un punto en la evaluación que es 0, porque tú siempre vas a partir desde el extremo de tu tramo. Por lo tanto, siempre va a ser desde x igual 0 a x igual la longitud del tramo. Entonces, como yo voy a evaluar ecuaciones, saben que siempre es mucho más fácil evaluar en base a 0 que evaluar en base a cualquier otro número. Porque todo lo que usted multiplica por 0 es 0. Entonces, si lo hacen así, se reduce un poco los cálculos porque en vez de evaluar las ecuaciones dos veces, siempre, bueno, van a evaluar dos veces, pero va a ser una igual 0 y es mucho más sencillo, mucho más simple. Yo prefiero hacerlo así, siempre marcando a X desde el extremo del tramo que estoy analizando, bien, en dirección a mi corte. Como le digo, si lo hacen de la otra forma, va a dar exactamente igual, pero de esta forma, para mí es más sencillo, más simple, porque se evalúa siempre uno de ellos aquí es 0 y es mucho más sencillo. ¿Se entendió esa parte ahí? Sí, maestro, exactamente, excelente. Entonces, los próximos ejemplos que hagamos, lo vamos a hacer ya con el iPad. Bien, es mucho más claro que este que ya está prehecho. Lo vamos a hacer con esta metodología. Este que está aquí planteado está hecho con la que explicamos anteriormente. Pero para que sepan que hay dos y que esta que le expliqué aquí de segundo es mucho más sencillo. Entonces, aquí como yo lo están haciendo, ellos están marcando a X desde este extremo, del extremo de la estructura, en dirección al corte. O sea, X va desde acá hasta el corte. Por lo tanto, saben que esto es 2.5, ¿verdad? Como vimos ahorita. Y esto de aquí sería X, ¿verdad? Menos 2.5. ¿Se ve? Entonces, como usted cortó aquí en el tramo 2, en el corte 2, y aisló la parte izquierda, pues en el corte entra esta fuerza que está acá, este pedazo, entra esta reacción y este pedacito que es el del corte, que es lo que se ve acá. La carga puntual, el pedazo emboladizo, la reacción y el pedazo del corte. Lo mismo, equilibrio, suma de F y Y igual 0. Menos 20 más la reacción que es 46, menos el cortante igual 0. Despejando el cortante igual a 26. Bien, si evalúan en 0 o perdón, si evalúan en 2.5 o en 5.5, porque aquí está midiendo a X desde acá, va a dar igual porque no tiene ninguna X. Aquí también sabemos que es constante. Sumatoria de momento igual 0. Recuerden que momento siempre con respecto al punto del corte. Así elimino el cortante en la ecuación. Tengo el momento, que ya es un momento. El momento de la fuerza de 46, el negativo antihorario, menos 46 por la distancia, que es X menos 2.5, y el momento de la fuerza de 20, que es antihorario positivo, que es 20 por X, que es la distancia de extremo a extremo. Bien, 20 por X y 46 por X menos 2.5, que es esta distancia de acá, igual 0. Multiplicamos, sumamos semejantes y despejamos. Tenemos que el momento es igual a 26X menos 115. Bien, igual. Si evalúan en 2.5, tiene que darle, cuando dio acá, menos 50. Evalúen ahí en 2.5, a ver qué le da. 26 por 2.5 menos 115. ¿Qué le da? 26 por 2.5 menos 115. Así mismo, menos 50, maestro. 50. Menos 50. O sea, fíjense ahí como le comenté, ya usted va confirmando que va bien. Si a usted le da ahí algo diferente a 50, pues una de dos, o está mal este corte, o está mal el corte anterior. Sabe que tiene que verificarlo. Entonces aquí no hay forma de hacerlo mal sin usted darse cuenta, porque tiene que darle el valor del momento igual. Bien, en ambos cortes, si es el mismo punto. Entonces se evalúa en 2.5 y se evalúa en 5.5. ¿Qué le da en 5.5? 28. 28, ¿Cómo? maestro. 28.
28. Sí. Ok, entonces es menos 50 y 28. ¿Alguien más le dio lo mismo? ¿Alguien más, por favor? O sea, que lo haga con 5.5, profe. Sí, en 5.5. 28, ¿verdad? Bien, entonces menos 50 y 28. Bien, corte L, que es este de acá. Lo mismo, si cortamos acá, aislamos la parte izquierda o la parte derecha. Siempre usted aísla la parte que sea más sencilla. Por ejemplo, en este caso, si yo aíslo la parte izquierda, tengo la fuerza de 20, la reacción, la fuerza de 40. Si aíslo la parte derecha, solamente tengo la reacción RB. Yo preferiría aislar la parte derecha. Bien. Y en un ejemplo que hagamos posteriormente, vamos a aislar la parte derecha. Aquí está la parte izquierda, pues vamos a seguir simplemente el ejemplo. Pero sepan que siempre pueden aislar cualquiera de las dos partes y lo ideal es que aíslen la que sea más simple, la que tenga menos cosas. Bien, mientras menos carga tengan, menos cálculo van a hacer y le va a dar como que a lo mismo, no importa cuál de las dos partes aíslen. Entonces acá lo mismo. Tiene a X desde el extremo a su corte. Usted sabe que esto de aquí vale 2.5. Usted sabe que esto de aquí vale 3. Bien. Entonces esto de acá valdría X menos 5.5. 5.5. Y lo mismo, suma de FY y suma de momento. Suma de FY tenemos 20 y 40 hacia abajo, menos 60. La reacción más 46, menos el cortante hacia abajo. El cortante igual a 14. Suma de momento tendríamos el momento de la fuerza de 20 por X, bien, antihorario, positivo. El aumento de la fuerza de 46 por esta distancia, que es X menos 2.5, ¿verdad que sí? X menos 2.5. Y el aumento de la fuerza de 40, antihorario positivo, que es por X menos 5.5. Es lo que tenemos acá. 20 por X, 46 por X menos 2.5, más 40 por X menos 5.5. Despejan acá, suman los términos semejantes y evalúan. O sea, aquí fíjense, cuando X va desde este extremo, para yo evaluar este tramo de acá, sería para X igual a 5.5 para estar parado acá. Cuando X vale 5.5 estoy aquí. Y cuando X vale 7.5 estoy acá. Por eso ese tramo es de 5.5 a 7.5. Lo mismo, el momento en 5.5 tiene que darme el mismo 28. Bien, si evalúan esta ecuación, menos 14 por 5.5 más 105 tiene que dar el 28 que lo di ahorita, cuando evalúan en 5.5. ¿Qué le da? Y así mismo es 28, maestro. Bien, y cuando evalúen en 7.5, que estarían evaluando acá en el extremo, como esto es un apoyo móvil, los apoyos móviles no tienen momento. Entonces el momento en ese punto B tiene que darle cero. Si Sí, cuando te exactamente, evalúe en ese cero. punto le da algo diferente de cero, pues revise porque algo anda mal. Bien, vuelvo y le digo, este tipo de ejercicio no hay forma de usted terminarlo sin saber si está bien o si está mal. Porque el mismo ejercicio le va hablando. Si los numeritos no van cuadrando, pues ya usted sabe que tiene que revisar uno de los cortes o revisar la reacción. Entonces simplemente aquí se grafican con los valores que obtuvimos. Por ejemplo, en el corte 1, el corante nos dio menos 20. Bien, constante. Entonces menos 20, menos 20. En el tramo 2 nos dio 26. Pues 26, 26, es lo que le decía. En este punto donde hace ese salto del cortante, la diferencia es lo que valga la reacción. Fíjense que la reacción ahí vale 46. Espera, a Y, 46. Si usted quiere pasar de 20 negativo a 26 positivo, es sumándole 46. Menos 20 más 46, 26. Bien, constante. Corte 3, 14. Entonces en el corte 3,
Vemos aquí 14. ¿Lo ven? Si vamos ahora con el momento, corte 1. Nos dio 0, ¿verdad? Y después nos dio -50. Como aquí es una ecuación lineal, bien, sería una línea recta inclinada. 0 menos 50. Bien, línea recta inclinada. Corte 2. Nos dio -50, ¿verdad? Y después nos dio 28. -50, 28. Igual, ecuación lineal, líneas rectas. ¿Va? Y corte 3 nos dio 28 y 0. 28 y 0. Bien, y ya ahí conocemos nuestro diagrama de fuerzas internas. Si le preguntan ahí cuál es el cortante máximo, 26, cuál es el momento máximo, 50. Aquí no importa el signo. Bien, es en valor absoluto. El máximo es el mayor, no importa si es negativo o si es positivo. Recuerden que el signo en fuerza interna lo que indica es el efecto de la fuerza en la estructura. Cuando hablamos de un axial negativo es porque comprime la estructura. Cuando hablamos de un axial positivo es porque la tracciona. Si hablamos de un momento negativo es porque flexiona hacia arriba. O sea, la curvatura es hacia arriba. Si hablamos de un momento negativo, flector, es porque la curvatura va contraria. Bien, entonces simplemente cuando les pregunten aquí por cortante y momento máximo, es en valor absoluto y son los más grandes, sin importar el signo. Entonces, en la próxima clase vamos a hacer un par de ejemplos más por el método de cortes, bien, con el iPad, ya para verlo un poco más ya a detalle, un poco de ejemplos un poco más complejos. Y vamos a hacer también el método de áreas, que es otro método adicional que hay de este tipo de estructura. Es mucho más sencillo el método de áreas, pero tiene sus limitaciones. Vamos a ver también cuáles son las limitaciones. Bien, si tienen alguna pregunta, alguna duda. Entendió bien, maestro. Maestro, yo le quiero hacer una pregunta sobre Sí, las unidades, como cuántas unidades son. solamente son 5. Entonces ya la unidad 4, que es de análisis de vigas y pórticos, vamos a ver fuerzas internas, que ya la semana que viene lo podemos terminar, la próxima clase, con los ejemplos que veamos de fuerzas internas. Luego vamos a ver una clase de deflexiones eh, y una de línea de influencia. Y ya la unidad 5 es de armaduras. Las armaduras se ve mucho más rápido, se ve en una o dos clases el tema de armaduras, porque es lo mismo que ustedes ven en estática. Básicamente la unidad 5 es un repaso de estática. Cálculo de armadura por el método de nudos, el método de cortes. Entonces, básicamente es un repaso. O sea que faltaría una clase de fuerzas internas, una clase de deflexiones, eh, una clase de línea de influencia y una clase de armaduras. Faltarían unas 4 clases aproximadamente. Bien, muchas gracias, maestro. Bien. Bueno, pues que tengan buen resto de la tarde y nos vemos en la próxima clase. Le mandé ese material en PDF en el grupo y le voy a mandar ahora el video cuando lo suba. Bien,